quiero el día de hoy que pensemos un poquito en el mundo. ¿Cómo está el mundo? Una vez me puse a pensar que si yo quisiera salir de esta ciudad, de ir a vivir a otra parte donde hubiera paz. Nuestra ciudad fue catalogada como la segunda ciudad más violenta del mundo. Nuestro país tiene 5 de las primeras 10 ciudades más violentas del mundo. ¿A dónde pudiera yo ir? Y la verdad de las cosas es que me puse a pensar en todo el mundo y me di cuenta que no había un lugar a donde yo pudiera ir y donde yo pudiera tener una paz asegurada. ¿Habrá algún lugar en el mundo donde haya perfecta paz? Yo creo que no lo hay. Porque lo que hay en el mundo es odio, violencia, conflicto, corrupción, opresión, dolor, injusticia, hambre, enfermedad, muerte. Y tristemente en este mundo, así como está, viene la pandemia mundial y viene a agregar más conmoción, más dolor, más preocupación, más angustia. ¿Y cómo está, si así está el mundo, cómo está la humanidad? Pues la Biblia, en el capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito, describe al mundo así. Dice que el hombre en el mundo son necios. Somos, ¿verdad? Porque dice somos necios, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea, detestables y odiándonos unos a otros. A veces nos halagamos y pensamos que el hombre somos buenos, de nuestra naturaleza es buena. Pero la verdad de las cosas es que nos describe, somos detestables, o sea, la gente nos detesta, nos aborrece y nosotros a la misma vez odiamos a los demás. ¿Por qué está el mundo como está? Porque la humanidad está así. Y esa humanidad, porque es así, está llena de angustias, de preocupaciones, de temores y de amarguras. Cuando pensamos nosotros como mexicanos en nuestro país, decimos, híjole, nuestro país es un desastre. Pero fíjense, si vemos nosotros el país más rico del mundo, el que es más rico, pero por mucho, el más rico del mundo, nuestro país vecino, Estados Unidos, hiciéramos una radiografía y diagnosticáramos cómo está ahorita, en estos tiempos, hay una polarización tremenda, donde los ciudadanos, de un bando, de un sector, ¿verdad?, odian a los otros, ¿verdad? Y hay un conflicto que está desparramándose en las calles, donde hay racismo y odio, persecución, insultos. Tristemente, y esto es una estadística reciente, Estados Unidos es el país, aunque es el más rico del mundo, es el país en el que se consume la mayor cantidad de antidepresivos en el mundo. De toda la población, el mes anterior, el 12% de toda la población tomaron antidepresivos el mes pasado. Eso equivale a 40 millones de personas. Y si quitáramos nosotros el término de
población en general, y esta es la población general mayores de 12 años, y preguntáramos, ¿y qué porcentaje de la población blanca, de raza blanca, en Estados Unidos toma antidepresivos? Ese porcentaje sube al 16,5%. Entonces, ¿cómo es que una sociedad que piensa, muchos pensamos que el bienestar económico te va a traer felicidad? ¿Cómo te explicas tú que del 12 al 17% necesitan un químico para sentirse bien? Sin ese químico se sienten mal. El mundo está lleno de angustia y millones de personas viven agobiados por los problemas de esta vida, por las situaciones de esta vida. La semana pasada estuve hablando que Jesús vino a revelarnos cómo es Dios. Ahorita dijimos cómo es el mundo, cómo es la humanidad, cómo está la humanidad. Bueno, ahora digamos, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo está Dios? Y vimos que Jesús vino a revelarnos a Dios. Y nos concentramos en el hecho de que Jesús nos revela que Dios es compasivo para con aquellos que en su pecado, como aquellos pecadores en su necesidad, vienen a buscarlo. Y lo que van a encontrar de este Dios compasivo es su bondad. Como si hubiera algo en el interior de Dios que no aguanta, no tolera ver a alguien en necesidad, que cuando viene a Él su respuesta inmediata, automática, si quieres decir así, es compasión. Bueno, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver cuando Jesús de manera explícita dice cómo es Dios al referirse a su persona y decir cómo es Él. Y vamos a ver que Jesús nos enseña, nos muestra que Dios quiere revelarse, que quiere revelarse aún hasta los niños, que quiere que lo conozcamos, que Dios nos está escondiendo, que Dios no quiere ser un ser misterioso para nosotros. Y por eso vino Jesús a mostrarnos cómo es Dios. Si vemos a Jesús, podemos conocer a Dios, podemos conocer su carácter, podemos entender cómo piensa y qué siente. Y por eso en este pasaje del día de hoy vamos a ver explícitamente cómo Jesús nos revela que es Dios. Y voy a leer en el capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 25 al 30. Y dice así: en aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí está hablando Jesús precisamente de eso, que Él vino a revelar al Padre. Y que vino a revelarse de tal forma que aún a los niños se les está revelando. Los niños lo pueden conocer. No es complicado, no es difícil. Y entonces dice Jesús en el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vamos, que Jesús está aquí hablando y hablando con el Padre, hablando con la gente, y está hablando de revelarse y de cómo Él quiere revelar al Padre, y por medio de Él que la gente lo conociera
conociera a Dios. Y dice así de manera explícita que Él quiere que aprendamos esto de Él, que nos demos cuenta de esto. Y la primera cosa que nos dice dos cosas, pero la primera que nos dice es que Él es manso. Él es manso y humilde de corazón. ¿Qué es esto de ser manso? El ser manso es contrario a ser bravo. ¿Cómo usamos nosotros ese término más comúnmente cuando describimos, ¿verdad? Y preguntamos a alguien que tiene a su perro ahí, ¿verdad? Y nos acercamos con él y decimos, ¿es mansito o es bravo? Si es bravo, pues no nos podemos acercar a él porque nos va a tirar un mordisco, ¿verdad? Pero si es manso, entonces hasta los niños lo pueden tocar y ese perro se va a dejar. Yo siempre tuve perro cuando tuvimos a nuestros hijos en casa. Y una de las cosas que yo trataba de instruir a ese perro, de ayudar a ese perro y que ese perro lo escogíamos para que ese perro fuera manso. Y la prueba para mí era, en el momento más vulnerable de ese perro, que era cuando estaba comiendo, si se acercaba uno de mis hijos, y en una ocasión el niño, mi hijo pequeño tenía como 2 años, vio que el perro estaba comiendo y le interesó saber qué estaba comiendo y metió la mano en el plato. Y el perro gruñó. Pero yo estaba ahí. Y en ese momento el perro sintió que yo le protesté que le gruñera a mi hijo. Y se retiró. Yo quería que ese perro entendiera que él tenía que ser tan manso que aunque mi hijo metiera la mano en el plato y agarrara algunas de esas croquetas, él no le podía morder, gruñir ni protestar. Tenía que aguantarse. Eso es ser manso. Y ahora Jesús viene a revelarnos que Dios es manso, que Dios no reacciona como reaccionamos nosotros, sino que hay una gentileza en su espíritu, una suavidad en su espíritu, una docilidad que te permite y te invita a que te acerques a Él. Jesús demostró su mansedumbre. ¿Cómo la mostró? La mostró al venir de manera sumisa a su Padre. Dócilmente diciendo, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo solamente vengo a hacer la voluntad de mi Padre. En ese sometimiento de su voluntad a la voluntad de su Padre, en esa disposición que Él tenía de ser apacible, de ser fácil de llevar, de conducir, como un caballo cuando es dócil y manso, que tú le indicas que dé vuelta a la derecha y ese caballo se deja guiar. Así Jesús vino dejándose guiar por su Padre. Pero vemos su mansedumbre más vividamente cuando Él sobrelleva la ofensa de nuestro pecado, que recae sobre su persona. La condenación que todos nosotros merecíamos recae sobre Él y Él no protesta. La herida que nosotros merecíamos cae sobre Él injustamente. Y Él recibe esas heridas con paciencia, sin queja, sin abrir su boca para protestar. Luego dice que Él es manso, pero también es humilde de corazón. Humilde de corazón, lo que Él está afirmando es que Él es todo lo contrario a ser soberbio, irreconocido, exaltado, sino que Él viene humilde, en una condición humilde. Él se quiere identificar con una condición humilde al venir como uno de nosotros. Por eso vemos en los evangelios que Jesús nació de una mujer que venía de un pueblo insignificante, Nazaret. Nació en un pesebre, nació pobre,
vivió como un obrero, se juntó y sus amigos eran pescadores, sus discípulos de ahí los escogió, pecadores. Se juntó y bendijo a los pobres, a los enfermos, a los niños, pero principalmente su condición era tan humilde que él podía ir a comer a casa de las personas que eran reconocidas como pecadores. Y pudiéramos decir que esa humildad era una expresión de su mansedumbre, pero estamos diciendo algo aquí muy tremendo acerca de Dios. Que Él escogió por medio de Jesús venir a revelarse a nosotros en una figura, en una forma de tremenda, pues no lo quiero, me faltan las palabras para decirlo, pero Él se bajó, literalmente se rebajó cuando se encarnó. Dice la Escritura que siendo Dios, se despojó de esa gloria y bajó, descendió y vino en forma de siervo. Fíjense cómo lo dice la Escritura, hablando de Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, exaltado, glorioso, majestuoso, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hizo semejante a las criaturas que él mismo había hecho. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre, siendo Dios, vino como hombre, sintió frío, experimentó hambre, sintió y experimentó soledad, dolor, cansancio, injusticia, prisiones, golpes, burlas, ofensas, maltratos, sin tener necesidad de eso. Él quiso venir en esa forma y era parte del tropiezo de que los judíos que esperaban a ese Mesías no les cupo en la mente cómo el Cristo, cómo el Mesías, cómo el ungido de Dios puede venir en esta forma, como un siervo humilde, pobre. Y lo rechazaron. Y el pasaje que más describe este diseño, esta intención de Dios de revelarse a nosotros de esta forma, en una forma de una condición humilde, fue escrito 700 años antes de que naciera Jesús por el profeta Isaías. Y él describió a un siervo, precisamente así, tomó esa forma de siervo, dice el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento el profeta Isaías nos describe a uno que vino en forma de siervo, porque esto describe cómo es Dios. Y se los voy a leer, y quiero que cuando lo esté leyendo ustedes vean a Jesús, pero vean el carácter de Dios. Y dice así Isaías 53, versículo 2 al 7, dice: creció en su presencia como un vástago tierno, una ramita, como raíz de tierra seca. Los árboles frondosos y majestuosos están en las aguas, están cerca de las aguas, en tierras no desiertas, pero en el desierto crecen las plantitas sequitas. Dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. En la forma como vino Jesús,
no era atractivo y por tanto los hombres que buscamos algo que nos atraiga de las personas, nosotros no lo estimamos, no le dimos valor, eso significa, no lo valoramos en esa forma. Versículo 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él vino en una forma que vino para identificarse con nosotros, vino como uno de nosotros y dice, soportó nuestros dolores, Él nos sustituyó, Él tomó nuestro lugar. Y ahí en esa cruz, versículo 5, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, o sea, nuestras maldades. Sobre Él recayó el castigo, que es el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, nosotros fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad. La iniquidad significa la maldad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Por qué Dios envía a su Hijo único a venir de esta forma, a que se humillara de esta forma, a tomar esta condición tan baja de morir en una cruz como un maldito? ¿Por qué lo hizo? Se humilló porque el propósito de Jesús no solamente era mostrar cómo es Dios, sino también vino para tomar nuestro lugar, para hacerse como uno de nosotros, como nuestro representante, y así como nuestro representante tomar nuestro lugar en esa cruz. Y el castigo y la condenación que merecíamos todos nosotros recayó sobre Él. En esa humillación podemos ver nosotros cómo es Dios. Que su Hijo fuera enviado en esa forma por nosotros. Jesús es manso y humilde porque Dios así es. Cuando Jesús se humilla para sentir nuestro dolor, para experimentar nuestras flaquezas, lo hace para identificarse con nuestras debilidades, para que pueda Él decir, yo sé lo que tú sientes. Yo sé cómo se siente vivir en la pobreza. Yo sé cómo se siente cuando te acusan injustamente. Yo sé lo que se siente ser tentado. Yo sé lo que se siente ser injustamente acusado. Yo sé lo que se siente que te insulten, que te golpeen. Yo sé lo que se siente la soledad, la tristeza. Yo sé lo que se siente llorar. Veamos cómo es Dios. Y Él vino así, poniéndose a nuestro nivel, para que entonces nosotros no tengamos un impedimento de acercarnos a Él. Que podamos creer que si Él hizo esto por nosotros, Él nos puede recibir en nuestra condición de necesidad como pecador. Ahora, nuestro pasaje nos dice que Jesús es manso y humilde porque quiere que entonces
nosotros vengamos a Él. Y dice en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son los cansados? Los cansados pues son aquellos que están agobiados por el trabajo, fatigados de la vida de este mundo, un mundo caído, lleno de problemas. Son aquellos que Jesús, dice la Escritura, que vio cuando vio a las multitudes y los vio agobiados como ovejas sin pastor. Tal vez tú te sientas cansado, cansada de la vida, agobiado de todo lo que pasa en este mundo, cansado de las intrigas de la gente, cansado de la maldad que ves a todos lados, cansado de la corrupción, cansado de la violencia, del abuso, de la injusticia, cansado de la debilidad de nuestros propios cuerpos, de las enfermedades, cansado de tanta pérdida, de tantas cosas que suceden, que en el mundo viene una cosa tras otra. Te sientes cansado. Jesús te está hablando a ti. Dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados. ¿Cuáles son los cargados? Pues los cargados son aquellos que llevan cosas encima. Y aquí vamos a ver que dice ahí que son los que están cargados en su alma. No cargas físicas, sino cargas en el alma, que pueden ser nuestras angustias, los problemas de la vida, las responsabilidades, los fracasos que nos cargan con sus consecuencias, las pérdidas, las culpas, los lamentos por errores, por malas decisiones. Todas estas cosas son cargas pesadas para llevar, ¿verdad? Y todo el mundo las lleva encima. Pero este término, cuando Jesús usa el término cargados, es un término que tiene la implicación, tiene una connotación particular de que son cargas impuestas. La gente está cargada de cosas que se le han puesto encima. Por eso es que en algunas partes se dice, por ejemplo, que los esclavos, los que están esclavizados, viven bajo una carga pesada, la carga de la esclavitud. ¿Sabes qué es lo que carga principalmente nuestras almas? Es el pecado. Las cargas que vienen a nuestras vidas principales es por la misma condenación del pecado. El pecado carga. El pecado puede traer placer temporal, pero al final de cuentas te deja una carga. ¿Cómo te sientes cada vez que ofendes a una persona? ¿Cómo te sientes después de un pleito? No quedas ligerito, no quedas feliz. Es una carga, como si alguien te pusiera una piedrita en un costal que traes en la espalda. Y cada vez que pecamos, cada vez que nos rebelamos contra Dios, cada vez que hacemos cosas que no debemos hacer, una piedrita se agrega. Una piedrita se agrega, de tal forma que a veces traemos ya un costal enorme. El pecado es un capataz cruel que impone sobre nuestras vidas cargas bien pesadas. Por eso cuando Jesús hablaba de que el pecado, todo dice el que hace pecado se hace esclavo del pecado. Y junto con esa esclavitud viene la carga de la esclavitud. Pero Jesús ofrece descanso. Jesús le llama a todas esas personas que por su pecado están cargados, con la culpa de sus pecados, les llama a que vengan a Él a recibir descanso. Ese descanso significa refrigerio, significa alivio
de sus cargas. Eso es un descanso que viene cuando viene alguien y te quita el peso que traes ahí cargando, como si trajeras un costal de piedras, lo quita de tu espalda, lo pone en el suelo, te dice que te sientes y te trae una jarra de limonada fresca. Recibes un refrigerio y descansas. Un descanso que significa paz. Paz con Dios. Paz los unos con los otros. Un descanso que significa el gozo de ser libre, de no traer esas cosas que estamos cargando. Un descanso que significa ser restaurado a como debes tú de vivir, al propósito de Dios. Un descanso que significa que en lugar de tener la enemistad de Dios, tienes ahora el favor de Dios. En lugar de tener condenación, tienes gracia. Y Él anima a todos a que vengan a Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Miren, aunque sea un ejemplo un poco burdo, un poco, trivial, pero les quiero dar este ejemplo porque se me hace que es bien fácil de entender así. Imagínate tú que te encuentras un perrito que lo ves todo mugroso, a lo mejor sarnoso, flaco, que se le ven los huesos, que tiene semanas perdido en la calle. Y tú lo ves y te inspira compasión. Y lo quieres ayudar, lo quieres llevar a tu casa para bañarlo y darle de comer y cuidarlo y que esté sano. Y tú ves al perrito y te quieres acercar a él y el perro se esconde y se retrae. Te tiene miedo, a lo mejor hasta te gruñe. ¿Qué haces? Te bajas. Le ofreces las manos para que vea que no traes armas, que no traes un palo. Y le dices, ven, no te voy a hacer daño. Soy mansito, soy humilde. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Nos está llamando igual. Ven, ven si estás cansado. Ven si estás cargado. Ven, te quiero ayudar. Te quiero dar descanso y refrigerio. No vengo para hacerte daño, no vengo para destruirte, vengo para darte descanso, para darte bienestar. Pero tristemente nosotros somos como el perrito. Nos escondemos de su llamado. Y muchas veces absurdamente creemos que así estamos bien. Ahí la llevo. No hay problema. Como quiera le hago. Creemos que es mejor estar en esa condición de esclavitud y de carga y de agobiamiento y de cansancio que ser libre y estar con Cristo. Entonces, ¿cómo es que viene el descanso? Pues el descanso, la cosa es que el descanso viene cuando intercambias cargas. Cuando intercambias cargas. Fíjate cómo Jesús, y a lo mejor algunos pueden pensar, porque eso es muchas veces lo que las personas cuando oyen el llamado de Jesús dicen cosas así como, sí, ¿a poco así dan fácil? Como el perrito va a decir, ¿a poco me vas a llevar a tu casa y me vas a dar casa y me vas a dar descanso y comida y me vas a sanar y me vas a tener ahí de a gratis? La verdad de las cosas es que sí voy a hacer eso gratis por ti. Pero fíjense cómo Jesús lo pone aquí. Y Él lo dice así, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy humilde y manso de corazón, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, Él está diciendo,
dame tu carga, yo te voy a hacer descansar y toma mi yugo. Tú recibes descanso cuando intercambias tu carga por la de Jesús. Él toma tu carga, Él asume tu carga, Él lleva tu carga y la llevó hasta la cruz. Se fue a la cruz porque llevaba la carga de todos nosotros los pecadores. Nos dice, yo te la cambio por mi carga, que es fácil. Esa palabra fácil significa, es una carga ligera, es suave, es buena. Y dice que tomemos ese yugo y que si tú lo tomas, tú lo aceptas, tú lo recibes, entonces vas a comprobar que Jesús realmente es manso y humilde y vas a tener descanso. ¿Qué significa esto de tomar un yugo? Bueno, Jesús está usando aquí una ilustración de la agricultura. En ese tiempo era un pueblo, la sociedad era una sociedad agrícola. Entonces todos estos muchos ejemplos que daba Jesús tienen que ver con la agricultura. Entonces, tomar el yugo es un barrote de madera que está como cortado con la forma redonda que tienen los hombros de los bueyes. Y tiene unas argollas ahí, tiene unas perforaciones para poder amarrar a dos bueyes, ¿verdad? Que estén juntos, que puedan caminar juntos y juntos por medio de ese yugo jalar una carreta o jalar un arado o jalar lo que tendrían que jalar, una rueda de molino o lo que sea. Para cuando la carga es pesada, se requerían dos bueyes. Entonces, lo que se hacía es que se amarraban, pero no se amarraban dos bueyes jóvenes. Tenías un buey que era más grande, fuerte, dócil, que sabía cuál era el trabajo, que respondía al amo, y luego ponías a lo mejor un buey más joven, que por su juventud a lo mejor tenía mucho vigor, pero también era medio bronco, medio bravo, medio terco, medio rebelde. Y como estaba amarrado con el otro, no tenía más opción más que seguir al buey viejo, al buey manso. Lo que está haciendo Jesús, te está diciendo, dame tu carga, yo la puedo llevar por ti. Ya no vas a estar solo llevando una carga. Me vas a tener mí y vamos a llevar esa carga juntos. Y vas a comprobar que por mi capacidad superior, por mi gracia, por mi poder, la carga tuya, el yugo que tú vas a llevar se siente fácil y se siente ligero. Es un intercambio de dejar nuestra carga y recibir la carga junto con Jesús. Y la ilustración del yugo me encanta porque significa que Jesús te está diciendo, ven a mí para que seas unido a mí. Porque ya unido a mí, ya la cosa va a cambiar, ya no vas a estar solo, ya no vas a tener que cargar eso. Yo tengo más capacidad de llevar tu carga que tú. El llamado de Jesús entonces implica que vengamos a Él, que nos entreguemos a Él, que busquemos lo que Él nos está ofreciendo. Pero ahí es donde entra el problema, que nosotros no somos mansos y humildes. Venir a Él requiere que también nosotros seamos mansos y humildes. ¿Por qué parece como si Jesús nos estuviera tratando de convencer que vayamos a Él? Mira, mi carga es así, yo te voy a dar descanso, yo soy manso, yo soy humilde. Ven y compruébalo. Está como convenciéndonos. ¿Por qué? Porque Él nos llama, pero nosotros no queremos venir a Él. Inclusive ese pasaje, cuando Jesús cita este pasaje que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, es un pasaje que viene en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías.
Y ahí mismo dice, camina este camino conmigo y vas a encontrar descanso. Pero luego dice, pero no quisiste venir. Nuestro problema es que nosotros no somos mansos, no somos humildes. ¿Por qué ahorita decíamos que el mundo está como está, con odio, con violencia, con corrupción, con injusticia? ¿Por qué? Precisamente porque los hombres, nosotros, somos necios, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Jesús está llamando a una humanidad que no es como Él, mansa y humilde, sino es una humanidad rebelde, peleonera, brava, egoísta, arrogante, soberbia. Tristemente, eso nos describe más que ser mansos y humildes. ¿Qué somos? Somos pecadores perdidos. Pero Jesús vino precisamente a llamar a esos pecadores perdidos, como nosotros. Entonces, ¿necesitamos venir a Jesús? Necesitas venir a Jesús. Estés o no estés consciente de esa carga, desgraciadamente, si no tienes a Jesús, tienes un grave problema. Pero Jesús sí lo ve. Algunos de nosotros no lo queremos ver. Creemos que así es la vida. Aquí vivimos y venimos a la vida pues a sufrir y a llevar nuestras cargas. Por eso hay tanta gente en depresión y tantos llenos de amargura, tantos llenos de temores, de odios, de corajes, viviendo sin esperanza y sin paz. Vagan perdidos bajo sus cargas y no se dan cuenta que Cristo vino para darles libertad. Otros piensan, no, es que si yo voy a Cristo y me uno a ese yugo, pues ya voy a estar amarrado, ya voy a perder mi libertad y yo quiero hacer lo que pues se me pega mi regalada gana. Pues sí, tal vez puedas hacer lo que se te pegue tu regalada gana, pero vas a traer un costal de piedras tremendo arriba que al final de cuentas te va a aplastar, te va a destruir, porque la paga del pecado es la muerte. La realidad es que están bajo una carga de esclavitud y dicen que quieren vivir en libertad y no se dan cuenta que son esclavos de sus propias pasiones. Por eso venir a Cristo requiere que nos humillemos y que reconozcamos, ¿verdad?, que tenemos una necesidad y que estamos cargados, que estamos cansados, que estamos agobiados por nuestro pecado y que necesitamos volver a Él. El arrepentimiento significa que te levantas de donde estás y que vas a Cristo cuando Él te está llamando, que vengas y le dices, aquí estoy, Señor. En lugar de decir, pues sí, yo sé que traigo muchos problemas, yo sé que traigo muchas broncas, yo sé que traigo muchas cargas, pero sí se puede, sí se puede. Yo sí puedo. Yo voy a cargar esto hasta el final y verán, yo me voy a salvar a mí mismo. Piensa en el perrito. Ven, dice Jesús. No. Yo puedo solo. Prefiero mi libertad. La Biblia dice que eso es soberbia. Y Él nos está mostrando, al venir así, nos está mostrando cuál es el camino, cómo quiere Él que le sigamos. Y quiere que vengamos a Él mansos y humildes. Porque Dios dice que Él da gracia.
se muestra favorable con los humildes, pero resiste a los soberbios. Si tú quieres encontrar el favor de Dios, vas a tener que humillarte. Pero la humillación va a traer como consecuencia el fabuloso, el hermoso favor de Dios en tu vida. Si tú crees que este Jesús que vino a salvar al mundo humillándose, si Él es manso y humilde, te va a recibir. No va a reaccionar y dice, oye, pero es que yo estoy cargado de pecados. Precisamente por eso es manso. Pero ¿cómo me va a entender Dios? Me va a entender precisamente porque Él es humilde. Y se humilló y se hizo como tú. No hay impedimento. No hay nada que impida que un pecador que se arrepiente y dice y reconoce, yo necesito ser librado de esto, yo necesito que Dios obre en mi vida, yo necesito, Jesús, que quites mi carga. No hay nada, no hay ningún problema de aquel lado, no hay ningún obstáculo, porque Él es manso y humilde para recibirte, para quitar tu carga y para unirte a Él por toda la eternidad. Y que tengas descanso en tu alma. Y aunque los problemas del mundo sigan, aunque las cargas de vivir en este mundo caído de seguro van a seguir. Que tú vengas a Cristo no garantiza que el mundo cambie. El mundo va a seguir. Pero ahora vas a estar unido al Señor de los cielos y de la tierra. A ese Dios que Jesús oraba y decía, Señor, te doy gracias. Tú que eres el Señor de los cielos y la tierra porque te quisiste mostrar, te quisiste revelar hasta los niños. Vas a estar unido a Él y Él llevará tu carga, pues es manso y humilde. Yo te animo hoy, no lo dejes para después. No decidas, bueno, yo voy a seguir así con mi costal de piedras aquí unos meses más, unos años, tal vez cuando yo esté así de viejo como el pastor Contreras. No, hazlo ahora, en tu juventud, que en este momento que me estás oyendo, todo lo que tienes que hacer con tus propias palabras es hablarle a Él. Hablarle a Jesús, el manso y humilde, y dile, ayúdame, sálvame, dame esa vida, quítame esta carga. Quiero estar unido contigo. Haz conmigo tu propósito y tu obra. Te lo pido, Jesús. Hazlo. Porque vas a encontrar y vas a comprobar que Jesús es así como lo acabamos de leer. Manso y humilde. Y te va a dar su descanso. Déjame orar por ti. Señor, quiero pedirte por todas estas personas que me pueden estar oyendo el día de hoy. Quiero pedirte, Señor, que les llames, que puedan oír tu llamado de venir a ti y que les concedas, oh Dios, la claridad de mente, el volver en sí, el reconocer que te necesitan y vengan y te encuentren. O más bien tú los encuentres a ellos en el camino y quites su carga y los recibas en tu reino, unidos a ti para siempre. Gracias, Jesús, que tú viniste a salvar
a los pecadores. Viniste como uno de nosotros, humillándote, manso, y pudiéndote bajar de esa cruz. No lo hiciste. Porque ahí, Señor, estabas llevando todas nuestras cargas, toda la condenación de nuestro pecado, toda la culpa de nuestras fallas. Ahí la llevaste y ese peso desgarrador lo sufriste para que nosotros pudiéramos tener descanso. Gracias, Jesús. Te pido esto, Señor, porque eres manso y humilde y sé que lo quieres hacer. Amén.